El sol de julio caía a plomo sobre el barrio de la Prosperidad, encalando las fachadas de colores vibrantes y haciendo brillar los charcos olvidados de la última tormenta de verano. ¿Podía un lugar llamado Prosperidad albergar tanta sombra en el corazón de una joven? Para Amara Diallo, de 22 años, la respuesta era un sí rotundo, un eco amargo que resonaba con cada paso que daba por la plaza de la Fuente Vieja. Su piel, del color de la caoba pulida, y su cabello afro, a veces libre como una nube oscura, a veces recogido en intrincadas esculturas de trenzas adornadas con cintas de 1000 colores, la convertían en un lienzo exótico para algunos, en una diana para otros. Amara había llegado a España de niña, envuelta en los sueños de sus padres senegaleses por un futuro mejor. La Prosperidad, con su algarabía de acentos y su promesa de comunidad, parecía el lugar ideal. Pero bajo la superficie multicultural, en los recovecos de las miradas y el filo de ciertas palabras, se escondía una corriente helada de prejuicio. Y el rostro más visible de esa corriente, para Amara, era Borja Crespo. Borja, con sus 20 y pocos años, su ropa de marca descuidadamente cara y esa sonrisa de suficiencia que parecía pegada a su rostro, era el arquetipo del privilegio. Su familia, los Crespo, eran alguien en el barrio, dueños de varios locales y con contactos que, según se rumoreaba, llegaban hasta el ayuntamiento. Borja se movía por la Prosperidad como si fuera su coto privado de caza, y Amara, con su dignidad silenciosa y su mirada de artista observadora, se había convertido en su presa favorita. No eran agresiones físicas, al menos no al principio. Eran las miradas lascivas que la desnudaban en público, los comentarios en voz alta, supuestamente ingeniosos sobre su pelo, su ropa, su origen. Morena, esa falda te la hiciste con una cortina de la patera. Hoy qué toca, vudú o macumba. Espetaba Borja cuando se cruzaba con ella, seguido por las risas bobaliconas de los 2 o 3 parásitos que solían acompañarle. Amara había aprendido a encogerse, a hacerse invisible, a refugiarse en su pequeño apartamento-estudio, un santuario de lienzos, botes de pintura y el penetrante olor a trementina, que para ella era el aroma de la paz. Allí, con sus carboncillos y sus pinceles, daba forma a las sombras que la acechaban, a los ojos que la juzgaban, pero también a las figuras esbeltas y poderosas que soñaba ser, personajes que rompían cadenas invisibles. En su pecho a menudo acariciaba un pequeño amuleto de madera tallada, un gris-gris que su abuela le había regalado antes de dejar Dakar, susurrándole que la protegería de los malos espíritus. «No llores, Amara», se decía a sí misma, «no les des esa satisfacción». El punto de inflexión llegó una mañana soleada de sábado, durante el mercadillo mensual de artesanía en la plaza de la Fuente Vieja. Amara, animada por un raro impulso de valentía y la necesidad de vender algunas de sus ilustraciones para pagar el alquiler, había conseguido un pequeño puesto. Había extendido con esmero sus láminas, dibujos a tinta y acuarelas vibrantes que reflejaban su particular visión del mundo. Retratos llenos de alma, paisajes urbanos con un toque onírico, abstracciones coloridas. Estaba nerviosa, pero una pequeña llama de esperanza ardía en su interior. Fue entonces cuando apareció Borja, flanqueado por sus secuaces. Se detuvo frente al puesto de Amara, una sonrisa felina dibujada en sus labios. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Arte tribal?, dijo arrastrando las palabras, mientras cogía una de las ilustraciones más delicadas de Amara, un retrato de una anciana senegalesa con una mirada de profunda sabiduría. ¿Esto cuánto vale, un par de cabras? Las risas de sus amigos resonaron en la plaza. Amara sintió como la sangre le subía al rostro. Quiso gritar, quiso desaparecer. «Por favor, déjalo donde estaba», murmuró, la voz apenas un hilo. Borja la ignoró. Sostuvo la lámina en alto como si fuera un trofeo grotesco. Mira qué ojos. Seguro que esta te enseñó algún truco de magia negra, africana, para vender estas cosas. Y entonces, con un movimiento supuestamente torpe, derramó el refresco que llevaba en la otra mano sobre la mesa, empapando no solo el retrato que sostenía, sino varias otras ilustraciones. El líquido pegajoso se extendió rápidamente, tiñendo los colores, arrugando el papel. Amara se quedó paralizada, el aire escapándose de sus pulmones. Vio su trabajo, horas de dedicación y alma, arruinado en un instante. El murmullo de la plaza pareció desvanecerse. Solo oía el latido furioso de su propio corazón y la risa cruel de Borja, que se alejaba con sus amigos, dejando tras de sí un rastro de humillación. Nadie dijo nada.
Algunos apartaron la mirada, otros observaron con una mezcla de lástima e incomodidad, pero nadie intervino. En ese instante, la soledad de Amara fue un abismo. Cuando las lágrimas finalmente brotaron, calientes y amargas, una mano se posó suavemente en su hombro. Era Ainhoa, una joven vecina de su edad, estudiante de trabajo social, conocida en el barrio por su energía desbordante, su pelo teñido de azul eléctrico y su participación en cualquier causa justa que se le cruzara. «Tía, esto no puede quedar así», dijo Ainhoa con una firmeza que contrastaba con la suavidad de su tacto. «Ese gilipollas no puede salirse con la suya». Amara, entre sollozos, solo pudo asentir. La intervención de Borja había sido la gota que colmaba el vaso de su paciencia, el catalizador de una rabia sorda que había estado creciendo en su interior. Ainhoa la ayudó a recoger lo poco que se había salvado, mientras no dejaba de hablar, de proponer ideas, de infundirle una energía que Amara creía haber perdido para siempre. «Tenemos que denunciarlo, Amara, o al menos hacer algo para que todo el mundo sepa qué clase de bicho es». En los días siguientes, Ainhoa se convirtió en la sombra de Amara, en su aliada incondicional. La convenció para empezar a documentar cada incidente, cada comentario, cada mirada. «Anota fechas, horas, lugares, palabras exactas», le insistía. «Si puedes, graba con el móvil discretamente. Todo sirve». Amara, al principio reacia, empezó a hacerlo. Cada anotación en su cuaderno era como una pequeña espina que se clavaba en el monstruo del silencio. Ainhoa también la llevó al centro cívico El Faro, un espacio municipal encalado con contraventanas azules que olía a libros viejos y a café recién hecho. Allí conocieron a Mateo, un joven de 25 años, tranquilo y de mirada profunda, que coordinaba las actividades culturales. Llevaba el pelo largo, recogido en una coleta informal, y siempre parecía tener una palabra amable o una idea interesante. Escuchó la historia de Amara con atención, observando los bocetos que ella llevaba en una carpeta desgastada. «Tu arte es muy poderoso, Amara», dijo Mateo finalmente, su voz suave pero convincente. «Tienes una forma única de transmitir emociones. ¿Has pensado en usarlo para contar tu historia?» Amara lo miró con sorpresa. Nunca se lo había planteado así. Su arte era su refugio, su lenguaje secreto. «El centro tiene una pequeña sala de exposiciones», continuó Mateo. «No es gran cosa, pero podríamos organizar algo. Una muestra de tu trabajo. Podrías expresar lo que sientes, lo que vives. A veces el arte puede ser la voz más potente». La idea la asustó y la atrajo a partes iguales. Exponerse así, mostrar sus heridas al mundo, pero también la posibilidad de transformar el dolor en algo más, en un grito, en una denuncia. Mientras Amara lidiaba con sus dudas, Ainhoa no perdía el tiempo. Conocía la influencia de doña Carmen, una mujer de casi 70 años, viuda, que regentaba una pequeña mercería cerca del mercado y era una institución en la prosperidad. Doña Carmen lo había visto todo. Conocía a todo el mundo y su palabra era ley para muchos de los vecinos más antiguos. Doña Carmen escuchó a Ainhoa con el ceño fruncido, sus manos expertas clasificando botones en una caja. Al principio se mostró escéptica ante la idea de una exposición de arte como solución. «Esas cosas de modernos», murmuró, «a los matones se les para los pies de otra manera». Pero Ainhoa insistió, le contó los detalles del incidente del mercadillo, la persistencia del acoso. Y entonces doña Carmen recordó otras actitudes prepotentes de Borja, comentarios despectivos hacia la comunidad gitana, la forma en que trataba a los repartidores magrebíes. Empezó a hablar con otros comerciantes, con sus clientas de toda la vida. Y los testimonios comenzaron a fluir, pintando un retrato de Borja mucho más oscuro y generalizado de lo que Amara había imaginado. Amara, impulsada por Mateo y Ainhoa, se sumergió en su trabajo. Los días se convirtieron en un torbellino de carboncillo, acuarelas y pintura digital. Creó una serie de obras que eran un puñetazo en el estómago, rostros sin boca, sombras acechantes con ojos brillantes, figuras femeninas negras que se erguían con una dignidad herida pero indomable. Tituló la serie Voces en la sombra. Mientras tanto, la atmósfera en el barrio empezaba a cambiar sutilmente. Borja, quizás intuyendo que Amara ya no estaba tan sola, o simplemente porque su atención se desviaba hacia otras diversiones, pareció disminuir la frecuencia de sus ataques directos, aunque su presencia seguía siendo una nube tóxica. Amara notó algunos cambios. El panadero le sonreía más abiertamente. Una vecina marroquí le ofreció un té con menta una tarde, gestos pequeños pero significativos.
La inauguración de Voces en la Sombra fue una noche cálida de agosto. La pequeña sala del centro cívico estaba sorprendentemente llena. Amara, vestida con un sencillo vestido de algodón estampado que ella misma había modificado, estaba aterrada y emocionada a partes iguales. Mateo presentó la exposición con palabras sencillas pero emotivas. Cuando la gente comenzó a recorrer la sala, se hizo un silencio denso, cargado de significado. Amara vio lágrimas en los ojos de algunas mujeres, vio a hombres jóvenes asentir con rabia contenida, vio a doña Carmen observar cada obra con una seriedad imponente. La exposición se convirtió en el tema de conversación del barrio. Algunos se sintieron incómodos, otros se indignaron, pero nadie quedó indiferente. El arte de Amara había tocado una fibra sensible, había dado voz a un malestar que muchos sentían pero pocos se atrevían a nombrar. Fue entonces cuando surgió la idea, casi de forma espontánea. Las fiestas anuales de la prosperidad estaban a la vuelta de la esquina. Era la oportunidad perfecta. Las fiestas del barrio de la prosperidad eran un estallido de color, música y vida. Guirnaldas de luces parpadeantes cruzaban la plaza de la Fuente Vieja. El olor a sardinas asadas y a churros se mezclaba en el aire, y la música de una orquesta local invitaba a bailar hasta la madrugada. Amara estaba allí, con Ainhoa y Mateo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Sabía que algo iba a suceder. La comunidad, de forma discreta pero organizada, había preparado su respuesta. Borja Crespo, como no, también estaba presente. Se pavoneaba por la plaza con su habitual aire de superioridad, rodeado de su grupito de aduladores, bebiendo cerveza y lanzando comentarios soeces. Parecía más engreído que nunca, quizás molesto por la atención que la exposición de Amara había generado, o simplemente decidido a reafirmar su dominio en su territorio. El momento llegó cuando una asociación de mujeres del barrio, entre las que había varias amigas de Amara y Ainhoa, subió al escenario para leer un manifiesto sobre la convivencia y el respeto. Borja, desde abajo, comenzó a abuchearlas, a lanzar comentarios machistas y racistas. «¡Callaos ya, feas! ¡A fregar que es lo vuestro! Y tú, la negrita pintora, a ver si pintas algo que no dé tanto asco». La música se detuvo, se hizo un silencio tenso. Amara sintió que todas las miradas se clavaban en ella, luego en Borja. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo miedo. Era también una corriente eléctrica de anticipación. Fue Ainhoa la primera en actuar. Con una agilidad sorprendente, conectó un pequeño proyector que llevaban preparado a un altavoz y sobre la pared blanca de la iglesia que flanqueaba la plaza comenzaron a proyectarse imágenes. Eran las obras de Amara. Sus voces en la sombra iluminaban la noche, enormes, acusadoras. Y entre las imágenes aparecían frases cortas, testimonios anónimos que Mateo había recopilado. Me dijo que aquí no querían gente como yo. Intentó tocarme en el bar. Se ríe de mi acento. Borja se quedó boquiabierto, su rostro pasando del rojo de la furia al pálido de la sorpresa. Intentó gritar algo, pero su voz se perdió en el murmullo creciente de la multitud. Entonces doña Carmen, con una dignidad imponente, subió lentamente los escalones del escenario. Alguien le acercó un micrófono. Su voz, clara y firme, resonó en toda la plaza. «Vecinos de la prosperidad», comenzó. «Hemos aguantado demasiado tiempo en silencio las faltas de respeto de algunos que se creen con derecho a humillar a quien les parece más débil. Este barrio es de todos, de los que nacimos aquí y de los que han venido a trabajar y a vivir en paz. Y no vamos a permitir que nadie, por muy crespo que se apellide, nos robe la alegría y la convivencia». Un aplauso atronador la interrumpió. Doña Carmen continuó señalando a Borja, que ahora parecía mucho más pequeño, encogido. «Este joven», dijo, su voz cargada de desprecio contenido, «ha insultado, ha vejado, ha intentado pisotear la dignidad de nuestra vecina Amara, una artista que solo nos ha traído belleza y verdad con su trabajo. Y no solo a ella, ya está bien de consentir a los matones». Otros vecinos comenzaron a gritar. «¡Fuera! ¡Racista! ¡Sinvergüenza!». El grupo de amigos de Borja se dispersó como ratas, dejándolo solo en medio de un círculo de reprobación. Incluso su padre, un hombre corpulento que observaba la escena desde la terraza de un bar con una mueca de desagrado, no hizo ademán de intervenir. Quizás por primera vez, Borja Crespo sintió el peso del repudio colectivo. Sus ojos buscaban una vía de escape, pero solo encontraban miradas de condena. Intentó balbucear una excusa, una negación, pero su voz se ahogó en el abucheo general.
Humillado, despojado de su arrogancia, dio media vuelta y se escabulló entre la multitud, desapareciendo en la oscuridad de una calle lateral. Los días que siguieron a aquella noche en la plaza marcaron un antes y un después en la prosperidad y en la vida de Amara. Borja Crespo prácticamente desapareció del barrio. Se rumoreaba que su familia, avergonzada y preocupada por el impacto en sus negocios locales, lo había enviado una temporada fuera. Los pocos amigos que le quedaban le dieron la espalda. Su estatus antes tan imponente se había desmoronado. El intercambio se había producido. Mientras Borja caía en el ostracismo, Amara florecía. La joven artista se convirtió, sin buscarlo, en un pequeño símbolo de resistencia y dignidad para muchos en el barrio. La gente la saludaba con un respeto nuevo, con una calidez que antes solo había soñado. Su exposición en el centro cívico se prorrogó y recibió visitas de personas de otros barrios, incluso una pequeña nota en la prensa local. Recibió encargos, propuestas de colaboración. Pero lo más importante para ella era la sensación de paz, la liberación del miedo que la había atenazado durante tanto tiempo. La prosperidad también pareció respirar un aire nuevo. Se organizaron más debates sobre interculturalidad en el centro cívico, talleres de arte para niños de todas las procedencias. La plaza de la Fuente Vieja, antes escenario de sus peores pesadillas, se convirtió en su lugar favorito para dibujar al aire libre, rodeada de la algarabía familiar del barrio. Un par de meses después, el ayuntamiento le cedió a Amara, a propuesta de la Asociación de Vecinos y con el impulso de Mateo y doña Carmen, una pared lateral del mercado municipal para que pintara un mural. La imagen final de